En primer término, el actor enuncia que los preceptos reprochados contravienen el artículo 1 de la Constitución Política, en tanto el constituyente, al establecer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, implica que ningún ser humano es más que otro en cuanto a dignidad y derechos. Acto seguido, la aplicación de las normas contravendría en el principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19, numeral 2 constitucional, concretizado en el valor de la no discriminación, prohibiendo la existencia de estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente personal, que no descansan en la razonabilidad como estándar fundante, valores todos que enlazan fuertemente con lo prescrito en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En tercer punto, desde el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Constitución, el requirente expone que estas normas atentan también contra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas proporcionales, con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal del Estado. En el caso concreto que ha expuesto ante esta magistratura, el requirente hace presente que, primero, la modificación a la Ley 17.798 que introdujo el artículo 17b limita el arbitrio judicial del sistema general de determinación de penas que ha sido arreglado de manera comprensiva en el Código Penal, tornándose hoy, bajo esta perspectiva, exacerbado e ilimitado, no contando los jueces con una vital herramienta para, luego de analizar sus casos concretos, determinar la pena justa. Lo mismo sucede en el articulado que, desde el año 1982, ha sido establecido en la Ley número 18.216, con fines claros de reinserción social, resultado del todo incoherente con el resto del articulado la imposibilidad de que en ciertos delitos las personas no puedan optar a una pena sustitutiva a la privación efectiva de libertad. Así no sería posible obtener, conforme enuncia, los reales antecedentes que fueron razonables y objetivos que movieron al legislador de turno para introducir estas reformas en nuestro ordenamiento, tornándose claramente inidónea en una sistemática general que busca la reinserción social de los condenados. La cárcel, conforme expone, es contraria a cualquier propósito de reinserción social efectiva. Ambas normas reprochadas se tornan de esta forma, concluye, contrarias a la Constitución política por contravenir principios y valores que, desde el constituyente, han permeado a toda la legislación penal y procesal penal en nuestro país. Frente a esta presentación, el Ministerio Público, a través del señor Fiscal Nacional, don Jorge Abbott, con fecha 1 de septiembre de 2016, solicita que se declare la inadmisibilidad de la presentación de Fojas 1. Conforme expone el persecutor penal público, el recurso de nulidad actualmente pendiente de tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago no contiene reclamaciones respecto a la determinación de la pena por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Es más, la impugnación del recurso de nulidad versa sobre el artículo 373, literal B del Código Procesal Penal, no teniendo esta incidencia en el ámbito de la sustitución de las penas. Junto a ello, la segunda causal de nulidad, contenida en el artículo 374, literal E, tampoco critica lo anterior, guardando relación más bien con los hechos y los fundamentos de la sentencia, cuestiones que sí están siendo recurridas en la especie por vía de nulidad. De esta forma, la cuestión pendiente no involucra materias tratadas por los preceptos objetados en torno a la determinación de las penas o la sustitución de la pena privativa de libertad, por lo que las reglas cuestionadas no tendrán incidencia ni serán decisivas en la resolución del recurso de nulidad, gestión pendiente en estos autos. Por esta razón, solicita la declaración de inadmisibilidad de la presentación de Fojas 1. Finalmente, con fecha 3 de septiembre, don Reiniero García, en representación de la parte querellante en la gestión pendiente, se hace también parte, solicitando se declare inadmisible el requerimiento de Fojas 1, adhiriendo a los argumentos planteados por el Ministerio Público. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, entonces, alegan los siguientes abogados. Por la parte requerente, el abogado Miguel Ángel Caro, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Su señoría, con la venia de su señoría excelentísima, doy comienzo a mis alegatos. Esta parte planteó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los preceptos normativos antes señalados por el señor relator, toda vez su señoría de que se encuentra pendiente la resolución del recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual se encuentra registrado bajo el número de ingresos 2477 del 2016. Su señoría, este medio de impugnación es de orden accesorio, vale decir, solamente tiene existencia en relación a una sentencia pronunciada en primera instancia. Dicha sentencia fue pronunciada en autos RIR 231 del año 2016 del Cuarto Tribunal en lo Penal de Santiago. En dicha sentencia, su señoría, la cual no se encuentra ejecutoriada por existir recursos pendientes,
se aplicaría efectivamente esta norma. De hecho, se va en los considerandos contenidos en la sentencia pronunciada en dichos autos. Aplicaría un estatuto jurídico que establece diferencias de carácter arbitrario, su señoría, toda vez que plantean una discriminación en el sentido de que la norma que se busca impugnar por inconstitucionalidad, vale decir, en primer término, el artículo 17b el inciso segundo del artículo 17b de la ley 17.798 de control de armas, establece esta diferencia arbitraria en el sentido de que los delitos cometidos con armas de fuego señalados en dicha norma excluyen la aplicación del régimen tanto de determinación de la pena contemplados en los artículos 65 al 69, ambos inclusive, como asimismo respecto de las normas concursales de los artículos 74 y 75, todos del Código Penal. Lo cual, su señoría, es una discriminación de orden arbitraria y es una diferencia injustificada, toda vez, su señoría, que cualquier persona que cometa una acción u omisión típica antijurídica y culpable de conformidad a los términos del artículo 1 del Código Penal va a tener la posibilidad de sujetarse a un sistema de determinación de penas de orden retributivo consecuencialista, más no en el caso de que exista el uso de armas de fuego. Si lo consideramos de que el legislador tomó el hecho de que el arma de fuego constituye un elemento potencialmente que tiene un potencial de mayor daño respecto que otros medios, cabe recordar que el artículo 391 en su circunstancia calificante tercera considera el uso de veneno, situación que es considerada el homicidio alevoso por antonomasia, el cual no queda excluido del régimen de determinación de la pena de los artículos 65 al 68, toda vez que esta situación es análoga al uso de armas de fuego, toda vez que el medio puede causar un daño mucho mayor a otras personas y la modalidad en que es utilizado reviste la forma habitualmente de una autoría mediata por autolesión del instrumento, lo cual ciertamente tiene un grado de injusto mucho mayor que el homicidio simple cometido con el uso de un arma de fuego. Luego, su señoría, tenemos que esta misma norma nos plantea una situación en que ciertamente se produce una discriminación arbitraria en el sentido de que bajo determinado supuesto cuál es el uso de un arma de fuego para cometer un delito, para el legislador estos ciudadanos van a dejar de perder el carácter de ciudadanos y pasan a tener el carácter de enemigos. Vale decir, la garantía constitucional de un juicio racional y justo y de la igualdad en el derecho, en el ejercicio de los derechos y garantías concedidas por la Constitución y las leyes, para el legislador, por el hecho de utilizar un arma de fuego para cometer un ilícito, deja de ser un ciudadano. Es decir, no tiene derecho a la aplicación de un sistema de determinación de penas que lo considere como un ciudadano y que determine la aplicación de penas como un sistema que busque una prevención general de carácter positiva, sino que por el contrario, el hecho de utilizar un arma de fuego para nuestro legislador lo convierte en un enemigo, en el sentido de que pasa a dejar de ser una aplicación de orden de prevención general positiva y de prevención especial positiva en el sentido de reinserción en la sociedad, pasando a convertirlo, su señoría excelentísima, en un instrumento, vale decir, una pena ejemplificadora. El ser humano vulnera, su señoría, este precepto vulnera la garantía contemplada ya en la base de todo nuestro ordenamiento constitucional, cuál es la contemplada en el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental, que considera que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Es decir, por el hecho de utilizar un arma de fuego, la persona deja de ser un fin en sí mismo, sino que pasa a ser un instrumento a partir del cual la pena se convierte la aplicación de la pena se convierte en una medio intimidatorio para el resto de la sociedad. Es decir, es un mero instrumento para generar una disuasión de cometer delitos respecto de la sociedad entera, lo cual en sí mismo constituye, en primer término, su señoría, una vulneración grave de la dignidad emanada de la naturaleza humana, y luego constituye una discriminación arbitraria.
Por su parte, su señoría, lo que dice en relación al inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, se considera inconstitucional para estos efectos, toda vez que de igual forma establece diferencias arbitrarias. Dichas modificaciones a este artículo dicen relación con normas vinculadas principalmente, entre otras, su señoría, al uso de armas de fuego, delitos contemplados en la ley de droga. De igual forma, dice relación con la reincidencia de los delitos contemplados en el artículo 433. Sin embargo, un homicidio simple va a quedar excluido del régimen de penas sustitutivas contempladas en el artículo, inciso primero del artículo primero de la ley 18.216. Sin embargo, el artículo 433, número 1, que es el robo con homicidio, solo en el caso de que sea reincidente, queda excluido del caso de la exclusión de las penas sustitutivas contempladas en el inciso primero del artículo primero. El alegato es sobre admisibilidad. Perdón, señoría. Luego, su señoría, en lo referente a los requisitos de admisibilidad que contemplados en este recurso, se cumplen, su señoría. La gestión está pendiente en el sentido de que mientras no se pronuncie el tribunal, la Corte de Apelaciones de Santiago, su señoría, respecto de la admisibilidad o rechazo del recurso de nulidad, la sentencia pronunciada en autos RIT 231 del año 2016 no van a ser, no se encuentra, no va a producir sus efectos. En el caso de ser rechazada, se va a aplicar la norma contemplada en el artículo 17b de la Ley de Control de Armas. De igual forma, se va a aplicar el inciso segundo de la Ley 18.216. Y en ese sentido, su señoría, esta parte es que considera de que debe rechazarse lo planteado por parte del Ministerio Público, en el sentido de que las alegaciones no dicen relación con la aplicación específica de respecto de la gestión pendiente. La gestión pendiente es el recurso de nulidad, el cual es accesorio a la sentencia pronunciada en autos RIT 231 del año 2016 del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Luego, sus señorías, ciertamente, son normas las que se buscan impugnar por esta vía, son normas de orden legal, infringen principios constitucionales. Las normas se encuentran, además, su señoría, por la vía del artículo 5 de la Constitución, refrendadas a través de instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos. Y de igual forma, esta norma no fue sometida a control de constitucionalidad en el trámite legislativo en su oportunidad. Es cuanto tengo que hablar, señoría. Muchas gracias. Por el Ministerio Público, alega el abogado Pablo Campos, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, su señoría. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad. En nuestra presentación por escrito, de alegar el traslado que nos confirió este excelentísimo tribunal, ya hicimos ver las razones por las cuales, a nuestro juicio, concurre en este caso la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional. En este alegato vengo a reafirmar dichos argumentos, ya que al analizar la gestión pendiente, que está definida por el mismo requerente, cuál es un recurso de nulidad pendiente de decisión en la Corte de Apelaciones de Santiago, se llega a la conclusión de que ambos preceptos legales que están cuestionados a través de esta acción de inaplicabilidad no podrán tener aplicación, ni menos una aplicación decisiva. Y esto es así porque frente a la condena que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago le aplicó a don Rodolfo Aguirre Doz, a la pena de 15 años y un día, por una parte, por homicidio calificado, y a 3 años y un día por el porte ilegal de un arma de fuego, resulta que su defensa presenta un recurso de nulidad dirigido para ante la Corte Suprema. Recurso de nulidad que se basa en 3 causales. La primera, el artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, por el cual, en la cual se reclama de una supuesta infracción a la garantía constitucional del artículo 19, número 3, inciso 7 de la Carta Fundamental, y apunta derechamente a la calificación de estos hechos como homicidio calificado y no como un homicidio simple. En subsidio se invoca la causal del artículo 373, letra B del Código Procesal Penal,
denunciando una errónea aplicación, por una parte, del artículo 63 del Código Penal y luego del artículo 391, número 1 y 2 del mismo cuerpo legal. En subsidio de ambas, se invoca la causal del artículo 374, letra E, del Código Procesal Penal. Y ahí lo que se hace es reclamar de la forma en que se valoró la prueba por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal para llegar a la conclusión de tener por acreditado el dolo directo específico, así lo menciona, que configura la alevosía en estos hechos para configurar en definitiva esta calificación jurídica como homicidio calificado. El día 25 de julio, recién pasado, la excelentísima Corte Suprema, conociendo de este recurso, declaró inadmisible la causal principal del artículo 373, letra A, por la cual se reclamaba infracción de garantías constitucionales, y ordenó remitir este recurso a la Corte de Apelaciones de Santiago para que, si lo tenía por admisible, entrara a conocer y fallar respecto de las otras dos causales. En definitiva, entonces, y en síntesis, resulta que la gestión pendiente, en este caso concreto, es un recurso de nulidad del cual sobreviven solamente dos causales, 373 letra B y 374 letra E del Código Procesal Penal. Entonces, en este control de admisibilidad corresponde revisar si estos dos preceptos legales acá cuestionados pueden tener aplicación al momento de resolverse este recurso en esas condiciones por la Corte de Apelaciones de Santiago. Y para ir despejando las cosas, parto por hacer ver que respecto de la causal del artículo 374, letra E, donde solamente se está reclamando acerca de la forma en que se valoró la prueba por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal para efecto de dar por acreditado el dolo directo específico que constituye la alevosía, obviamente los dos preceptos legales acá cuestionados, artículo primero de la Ley 18.016 y artículo 17b de la Ley de Control de Armas, no tienen ninguna incidencia y no pueden tener ninguna aplicación. Entonces solamente nos resta, para ir despejando esto, analizar estos dos preceptos legales y su posible aplicación al momento de resolver de la causal que queda sobreviviendo. Es el artículo 373, letra B. Y llegamos a la misma conclusión, puesto que, en primer lugar, si atendemos al reclamo en lo que dice relación con el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, esta norma tampoco podrá tener aplicación. En primer lugar, porque la defensa de don Rodolfo Aguirre no interpuso el recurso, el medio de impugnación ordinario que el legislador estableció para poder cuestionar la situación relativa a las penas sustitutivas, que es el recurso de apelación contemplado en el artículo 37 de la Ley 18.216 y que por mandato del legislador debe interponerse en forma subsidiaria al recurso de nulidad para el evento en que éste sea rechazado. Por lo tanto, cualquier discusión acerca de las penas sustitutivas, en este caso respecto de la pena por el delito de porte ilegal del arma de fuego, no va a tener lugar ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora, a pesar de que tampoco era la vía, porque para eso está el recurso de apelación, tampoco en la causal que se refiere a la posibilidad de denunciar una errónea aplicación del derecho se hizo referencia a esta norma de la Ley 18.216. En definitiva, su señoría, estamos en la situación en que el reclamo, en lo que tiene que ver con esta norma, no tiene ningún correlato en el caso concreto, en el proceso penal en el cual está pendiente este recurso de nulidad. De manera que ante la Corte de Apelaciones de Santiago no va a poder haber ninguna discusión acerca de la posible aplicación del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, de manera tal que estimamos que en esta parte del requerimiento se verifica sin lugar a dudas la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal. Y si analizamos esto desde la perspectiva de la otra norma cuestionada, el artículo 17, letra B, inciso segundo de la Ley de Control de Armas, también llegamos a la misma conclusión. Y esto porque en la única causal que para estos efectos va sobreviviendo, que es la del artículo 373, letra B del Código Procesal Penal, parte por denunciar una errónea aplicación del artículo 63 del Código Penal. Y apunta la defensa a decir que aquí se estaría haciendo uso del porte del arma dos veces. Uno, para poder calificar de homicidio calificado el hecho. Y segundo, para sancionar precisamente por el porte ilegal de esta arma de fuego. Pero resulta que la norma que ordena
al juez sancionar por separado estas figuras por el delito que se cometa y por el porte ilegal del arma de fuego, está contemplada en el inciso primero del artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Y esa norma no ha sido impugnada de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad en este caso. Porque, reitero, el requerimiento solamente apunta al inciso segundo del artículo 17, letra B, recién mencionado. Y a todo ello se agrega que entre los argumentos que pueden leerse en la causal del artículo 373, letra B, invocada en este recurso de nulidad, no se contiene ningún reclamo relativo a esta norma del artículo 17, letra B, de la Ley de Control de Armas. Por el contrario, el resto de los reclamos tienen que ver con el artículo 391 del Código Penal y apuntan, reitero, a la calificación que a juicio de la defensa es errónea de homicidio simple a homicidio calificado. Entonces, estimamos que, de acuerdo a todo lo expuesto, ambos preceptos legales no podrán tener aplicación en la gestión pendiente que el mismo requirente ha señalado como tal, que es este recurso de nulidad. Porque además, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 360 del Código Procesal Penal, la Corte de Apelaciones, como tribunal ad quem, no va a poder remitirse a otros preceptos legales al momento de fallar este recurso de nulidad, puesto que el artículo 360 fija un límite y le fija el marco en el cual el tribunal que conoce un recurso de nulidad va a tener que pronunciarse. A foja 6 de este requerimiento de inaplicabilidad, el requirente, quizás percatándose de esta situación que acaba de plantear y reconociéndolo tal vez implícitamente, nos señala que lo que se exige es la posibilidad, más no la certeza, de que los preceptos puedan tener aplicación en la gestión pendiente. Sin embargo, de todo lo que ya he señalado, resulta evidente que en la gestión pendiente invocada por el mismo requirente, estos preceptos legales no podrán tener ni siquiera la posibilidad de ser aplicados. Y el requirente, tal vez también reconociendo esto otro, llega inclusive más adelante en su requerimiento a aseverar que de acogerse el recurso de nulidad podría llegarse de nuevo a una segunda condena en la que sí podrían tener aplicación estas normas. Pero frente a eso, cabe hacer presente en definitiva que entonces está cimentando, está edificando su requerimiento sobre, ya no en la aplicación de las normas de la gestión pendiente, sino que lo edifica sobre una mera especulación y bastante incierta por lo demás cuál es el acogimiento de su recurso de nulidad, en el que, ya reitero, no podrán tener aplicación estos preceptos que ahora cuestionan. Entonces, tal como está planteado este requerimiento, la posibilidad de aplicación de estas normas no tiene ya que ver con la gestión pendiente. Y eso es lo que exige precisamente la Carta Fundamental en el artículo 93, inciso 11, sino que tiene que ver en este caso con una circunstancia meramente hipotética. Y por lo demás, a nuestro juicio lejana, dado los escuálidos fundamentos de las dos causales de nulidad que sobreviven de este recurso de nulidad, con el que, en definitiva, se pretende invalidar este fallo dictado por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que ha condenado a Rodolfo Aguirre por un delito que cometió a plena luz del día, con una multiplicidad de testigos presentes en un lugar bastante concurrido. Tal como ha declarado este excelentísimo tribunal, por ejemplo, en el considerando octavo de los autos 31-28, si me permite su señoría leer brevemente, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha delimitado su competencia solo para declarar inaplicable un precepto legal cuando su aplicación en la gestión judicial pendiente resulte contraria a la Constitución política. Y este criterio tiene una razón muy simple de ser, ya que, como en este caso puntual que ahora se conoce, se está en presencia, en definitiva, de un cuestionamiento respecto de normas que no podrán ser aplicadas en la gestión pendiente de este caso concreto. Por lo tanto, estamos en presencia, necesariamente, de un requerimiento en abstracto, un requerimiento genérico en relación a estas normas, que, reitero, no van a poder ser aplicadas en esta gestión pendiente. Y es precisamente para esto que el legislador estableció y contempló esta causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84, número 5, de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal, la que, en definitiva, solicito se aplique en este caso, declarándose inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad. Eso es todo, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, por la parte querellante, alega el abogado Reinero García La Pastora hasta por 15 minutos. Tiene la palabra.
Muchas gracias, excelentísimas señorías. Alego con la venia a esta sala. En situación difícil, toda vez que el colega que me ha precedido la palabra ha muy bien explicado muchos de los argumentos que tenía esta parte como suyos para los efectos de requerir la inadmisibilidad, por lo que pediré que tengan a bien excusarme si no ocupo todo el tiempo anunciado, excelentísimas señorías. ¿De qué se trata lo presente? Efectivamente, este es un recurso donde el recurrente dice ejercer su derecho y presenta una reclamación donde señala en un primer momento que va a hacer una alegación por dos causales, la pone una dentro de la estructura de su recurso del otro, y en su reclamo lo que manifiesta es que la ley presenta una complicación y señala que es inconstitucional un precepto. Parte alegando efectivamente sobre el precepto aplicado a la ley 18.216 y luego en el desarrollo de su texto empieza la labor de cuestionar el artículo 17b de la ley 17.798. El problema es que los cuestionamientos que ha planteado no son cuestionamientos respecto de la situación que resolvemos hoy día. Hoy día se resuelve si estas normas transgreden el mandato que establece o transgreden efectivamente nuestra Carta Fundamental en términos de hacer que la ley sencillamente sea contraria al precepto constitucional. Reclama el señor Aguirre Duf, después de, como muy bien ha señalado el colega que me prestó en la palabra, un día a pleno sol ve que transita en motocicleta la víctima de estos hechos, le dispara primero, cae al piso y lo remata con otros tiros en presencia de diversas personas. Y luego dice, aquí lo que tenemos es una infracción de mis garantías constitucionales, pero no le manifiesta al tribunal la circunstancia de que la reclamación planteada no tiene ninguna incidencia en los asuntos que se están debatiendo. Pudo haberla tenido quizás si se hubiera mantenido la causal del artículo 373 letra A, pero la excelentísima Corte Suprema descartó la concurrencia de esa infracción y por principio de especialidad lo reconduce a otras causales que remite la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago para el conocimiento de si tienen posibilidad de cabida o no estas. Y la Corte lo fijó justamente para que fuera visto este recurso. El 18 de agosto pasado se suspende instantes antes de la vista del recurso la tramitación del mismo para los efectos de que pudiera ser debatido ante vuestras excelentísimas señorías esta circunstancia. En ese momento, ignorado tanto por el representante del Ministerio Público como por el suscrito el tenor de la reclamación. Al analizar la misma, pudimos percatarnos de que efectivamente esta no dice relación con la situación actual, dice relación con una crítica generalizada, casi dogmática, respecto de lo que parece al recurrente que pudiera ser la situación general de la ley. Pero la misma no tiene cabida en el caso particular y concreto, toda vez que hoy día, como muy bien expresó el colega que me presentó la palabra del Ministerio Público, la segunda de las situaciones, en orden a que aquí hay una falta a las normas de lógica o la explicación razonable que hacen los jueces, no tiene cabida con la declaración de inaplicabilidad del precepto, de los preceptos que están siendo cuestionados. Y efectivamente el primero de sus reclamos en cuanto a la ley 18.216 tampoco fue objeto de recurso dentro de plazo. ¿De qué gestión podríamos entonces hoy día dar cuenta si el interesado en su momento no ejecutó los recursos procesales que la ley le franquea para la defensa de su representado? Hoy día lo que tenemos es que aquella discusión es absolutamente imposible de aplicar. Y la segunda de ellas, justamente la infracción supuestamente o la inconstitucionalidad de la ley de armas, tampoco tiene una razón en el contexto de lo que resta de recurso pendiente. Queda fuera del margen, toda vez que lo que se pretende hoy día es decir que en el evento de que sea acogido el recurso de nulidad en un segundo juicio podría ser utilizada esta norma y consecuentemente conducirnos a la aplicación de una norma que además ellos consideran que constituye una infracción sin explicar además pormenorizadamente en el recurso de qué manera lo hacen. Tan solo en el orden de la admisibilidad, excelentísimas señorías, se cumplen plenamente los elementos contenidos en el artículo 84, numeral quinto,
de la Ley 17.997 y consecuentemente solicitamos que sea declarado inadmisible el recurso presentado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señora ministra, señores ministros? ¿No? Concluye entonces la vista de la causa.